Disculpen que me haya tardado un poquito, pero aquí estamos. Vamos a intentar dejar todo lo que tenemos de cargas, de situaciones que nos están dando vueltas en la cabeza de lado. Es difícil. Esto parece una petición como muy coloquial, muy natural, muy tranquila, pero en realidad pensemos en los problemas que tenemos diariamente. Cómo ser capaces de poder hacerlos de lado para poder darle como una vía a recibir del Espíritu. Entonces, lo que estoy pidiendo en realidad no es, si bien es fácil de decir, no es fácil de ejecutar. Pero intentemos, démonos un tiempo también para los que nos están escuchando en este momento, que no están con nosotros, dejar todas las cargas, como si en estos momentos no existiera nada más que la comunicación que podemos recibir con Dios para que nuestro espíritu pueda estar abierto. Porque si yo tengo una mente turbada, un corazón cargado, entonces voy a impedir que la revelación pueda llegar. Y lo que estoy haciendo es poner una barrera, una muralla, para que esa revelación no llegue, no entre. Entonces, el hecho que cuando yo elijo, o cuando nuestro Señor nos dice, id y buscar el lugar secreto, y cerrada la puerta, comenzar entonces a orar en ese lugar secreto, ese cerrar la puerta no solamente es como para evocar un recinto apartado, no, ese cerrar la puerta es que solamente vas a estar tú con Dios en ese lugar, en ese momento, y que nada más va a entrar a ese lugar. Las puertas es para abrir, para entrar o salir, y en este caso es no permitir que nada entre a esa relación o a ese momento que vas a pasar con Dios. Y como en este caso, pues estamos acá y la puerta sería de una manera simbólica, entonces la puerta sería en nuestro corazón cerrar a la preocupación del día a día, a nuestra necesidad de estos momentos, para que nuestro espíritu pueda recibir en paz. Porque es en paz que Dios habla, es en paz que Dios encuentra el espíritu del ser humano. Es en un corazón apacible que Dios habla. En su misericordia, Dios nos puede hablar en momentos turbulentos, cuando tengamos un corazón pasando por una situación crítica, que sería muy difícil pues tener sosiego en una situación límite. Sin embargo, Dios en su misericordia nos puede hablar, pero en la comunicación diaria, porque no todo el tiempo estamos en situaciones límites, Él necesita de la paz de nuestro corazón, de que nosotros estemos viviendo en nuestro corazón en aguas tranquilas, no aguas turbias. Y es ahí donde vamos a tener los mejores momentos de inspiración con Dios, donde Dios va a hablar, donde viene la revelación, donde la solución a ese problema que estás esperando de parte de Dios, que ni un amigo te puede aconsejar, que ni las cuentas ni los bancos pueden hacer algo por ti. Es ahí donde viene la ayuda de Dios y donde vienen los mayores momentos de inspiración en los que el Espíritu Santo nos habla y nos da soluciones para nuestra vida. Pero necesitamos tener ese corazón en calma para que el Espíritu se manifieste. Y de verdad les digo que esto ocurre de esa manera. Miren, les voy a contar un episodio de la vida cotidiana que tuve antes de empezar a orar, ¿vale? Para que todo esto esté enlazado a poner el corazón y a dejar los problemas de lado antes de la oración. Aquí me perdonarán, pero cambiamos siempre el curso de la charla. Hace un tiempo estaba viendo a alguien realizar un trabajo. Estaba viendo ejecutar un trabajo, una persona que estaba haciendo un pulimento de unos pisos y veía con mucha curiosidad la forma en la que este hombre trabajaba haciendo este pulido de ese piso, lavándolo, limpiándolo, quitándole como todo el excedente de un ácido que él estaba echando, y tenía un recogedor de basura, y el recogedor
viene con estos biseles que son de caucho, que son de goma, y yo siempre pensé, durante toda mi vida, viví engañado. Yo pensaba que esos biseles de goma simplemente era para hacer un filo, un lugar afilado, y que tú pudieras desplazar el polvo o la basura de la casa con la barredora, con la escoba de barrer. Pero no sabía que en realidad la función de ese bisel era sacar agua, era para tú poder sacar agua. Entonces, pensaba yo todas las veces que en la vida pasé por alguna inundación o tuve que trapear algún piso, y lo que hacía era escurrir la trapeadora, volver a la poceta, sabiendo que podía haber hecho eso con el recogedor de basura, con ese bisel. Entonces, mientras yo estaba pensando eso, yo tenía un corazón muy tranquilo. De hecho, estaba hablando con Dios mientras veía a este hombre trabajar. Aprovechaba el tiempo, hablaba con Dios, pensaba en Dios. El tener tu mente enfocada en Dios todo el tiempo va a abrir el canal de comunicación entre Dios y tu vida, entre tú y Dios, entre el Señor y tú. Si tus pensamientos, porque amar al Señor con toda tu mente, la mente se manifiesta a través de los pensamientos. Y si tus pensamientos giran constantemente alrededor de Dios, más fácilmente vas a poder amarlo con toda tu mente, es decir, con todos tus pensamientos. Y el canal de comunicación entre Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo va a estar más abierto para ti, porque tu espíritu va a estar alerta y perceptivo a que el Señor te puede hablar en cualquier momento. Miren de las maneras tan curiosas en las que el Señor habla. Entonces yo pensaba, en el momento que hablaba con Dios, si yo supiera esta tontería, me hubiera ahorrado tanto tiempo escurriendo traperas en mi vida. Miren la tontería. Ese día me había pasado de todo. Ese día se me cerró la puerta del garaje en todo el capó, la tapa del carro. Me pasó de todo, se me quedaron unas llaves, tuve que ir a sacar unas llaves temprano en la mañana para poder abrirle a unas personas que me estaban haciendo un trabajo y me estaban esperando allá desesperados, y una persona que iba a ir a hacer unos trabajos me quedó mal, se me cierra la puerta y yo estaba plácido, tranquilo en medio de esos conflictos aún, y en el entretanto pues veía y hablaba con Dios cómo este hombre sacaba esto. Acto seguido, llega Adriana, pues, a Adri, que no sé si todos la conocen, y me dice: Pablo, me está llamando tu mamá porque el apartamento de ellos se está inundando porque se fue el agua y como que llegó con mucha potencia y algún tubo está roto y todo está inundado. Y usted con el acuerdo. Entonces, miren qué curioso, porque yo voy corriendo, cuando veo pues la inundación no era tal, y lo primero que voy a ver es si en la casa de mis padres tenían desde recogedor con esos biseles y allá estaba iluminado y ya se pueden imaginar que puede terminar el trabajo muy rápido, pero puede parecer tonto, ¿cierto? Pasaron más cosas pues en el día, que fueron una seguidilla de un poquito de efecto Murphy, de la ley de Murphy, que te cae el pan justamente para el lado de la mantequilla. Ese fue uno de aquellos días. Pero en medio de todas esas circunstancias, como mis pensamientos en ese momento estaban enfocados en el Señor, entonces pude vivir esas circunstancias con paz. Entonces, cualquier persona que tuviera su mente desenfocada de Dios diría: ¿qué me está pasando? ¿Qué me están haciendo? El demonio me está atacando. Y hablaba yo con alguien esta semana y le decía: el largo de los colmillos del demonio depende de ti. ¿Qué tan afilados sean los colmillos del demonio? Depende de ti como creyente, el filo y de las garras y de los colmillos del demonio que te atormenta. Depende de ti, ¿cierto? Yo podría estar diciendo: no, mira, e irme a decir, a llamar a 1000 personas para que hiciéramos una liberación conjunta de vejaciones, ¿cierto? Pero cuando tú afrontas ese tipo de cosas con paz y conectados, siempre y cuando tengas ese canal abierto, porque tus pensamientos están en Él, que es autor y consumador de la fe, vas a sentir una paz sobrenatural. ¿Y cómo terminó mi día? O ya en la noche,
comencé a reírme de todo lo que había pasado. Le dije, Dios, gracias porque tú hablas de muchas formas. Me estaba hablando de antemano, dirigiendo mi atención hacia un hombre recogiendo agua con un recogedor, porque eso era lo que me iba a pasar. Y él ya conocía el futuro, pero me dio la solución, no me quitó el problema y me dio la solución. Bueno, para los que no saben qué es eso, para qué se utiliza, pues ya lo pueden utilizar y les va a ahorrar tiempo como lo hizo conmigo. Todo se pudo solucionar sin ningún problema, pero en la medida en que tengamos esa apertura y el pensamiento en él, aún en medio de las dificultades, vamos a encontrar una solución, ¿vale? Así que la solución de los problemas no está en la preocupación, sino en buscar tener un corazón apacible. ¿Y cómo nos apacentamos nosotros? ¿Cómo nos apacentamos? ¿Qué es apacentar? Apacentar viene del lenguaje que utilizaban los pastores. Los pastores apacientan las ovejas, porque las ovejas son animales temerosos y como animales temerosos, cualquier cosa entonces hace que todos vayan en manada y se vuelvan un caos. Entonces el pastor tiene que dirigir la emocionalidad y todo el ímpetu de las ovejas, el susto, el espanto que les dé, y va apacentándolas. Y él dice que él es nuestro pastor y que él es el quien apacienta. ¿Qué apacienta? Nuestro corazón. ¿Vale? Entonces, ¿cómo logramos tener un corazón apaciguado? Con el Señor, sabiendo que el Señor tiene control de esas situaciones. No tomes el control. Dale el control al Señor para que Él pueda apacentarte. No seas tu propio pastor. Deja que el Señor pastoree tu corazón. Pero para que Él pueda pastorear ese corazón, uno, hay que entregarle el corazón. Y dos, tenemos que mantener ese canal, ese vínculo de comunicación constante con nuestros pensamientos, de puerta abierta, de puerta cerrada, en la calle, en el bus, en el carro, en la ducha, en los momentos de intimidad con el Señor, hasta en los momentos de felicidad y de tristeza. Qué rico que tú estás pensando en el Señor cuando estás feliz. Cuando estás triste, solemos pensar más en el Señor, pero no debería ser así. Debería ser una constante en todos los momentos de nuestra vida. Y de esa manera Él va a tener oportunidad para poder apacentar el corazón. Y ahí es donde lo escuchamos. En ese corazón, cuando Él lo apacienta, es que Él habla. Él primero apacienta, tranquiliza y después habla. El Señor calma tu corazón y después viene su voz. Entonces vamos a dejar de lado los problemas, lo turbio que podamos traer y vamos a contactar entonces con Él. Señor Padre, gracias por tu presencia, porque hablas constantemente, porque tu lenguaje es tan maravilloso, es tan vasto, porque hablas de diferentes maneras, porque no utilizas la misma palabra para todos. Porque a cada quien le hablas conforme a su corazón, a la circunstancia, a la mente, a la educación, al lenguaje, a todo. Porque te vales absolutamente de todo para comunicarte, Dios. Y por eso te damos gracias. Señor, hoy apacienta nuestro corazón para que podamos escucharte, escuchar tu revelación, y que pueda llegar a nuestro espíritu y desde nuestro espíritu transformarse en obras espirituales, Señor. Y que aquí no se diga algo que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. Si es así, Señor, silencie quien habla en este momento. Mas si es para edificación, que fructifique y que podamos ponerlo por obra, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos al texto de Apocalipsis, porque la charla pasada nos detuvimos tanto en otros puntos que no pudimos tocar mucho. ¿Alguien me recuerda en qué versículo terminamos? Yo sé que estamos en el capítulo 11. 11:4. Ok. Bien. Hablábamos entonces, voy a leerlo completo, pero me voy a detener en el 3:4, ¿vale?
Fueme dada una caña semejante a una vara diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El atrio exterior del templo déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, que hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Bueno, aquí estamos hablando, venía mencionando la charla pasada, que estamos hablando del templo de Jerusalén terrenal. Entonces, vamos a hablar de cuántos templos han existido, cuántos templos existen en la escritura, pero que no se han materializado también, porque han habido diferentes templos, han sido profetizados también otros templos, y sabemos por el Apocalipsis que hay un templo en el cielo, es decir, que el cielo tiene su propio templo, ¿no? Entonces, para que no confundamos uno y otro. Tenemos entendido, como lo vimos hace 2 charlas, que el primer templo es conocido como el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de campaña, era una tienda movible, armable y desarmable, que sirvió como centro de adoración y culto en el tránsito por la península sinaítica por parte del pueblo de Israel cuando Dios lo sacó por medio de Moisés. De la tierra de Egipto, ¿cierto? Entonces era una tienda movible. Cuando el rey David consolida el reino y ya ellos pasan a ocupar la tierra prometida, nace su hijo Salomón, del cual ya había sido prometido que un heredero de David iba a edificar el templo, y por fin se edifica el primer templo establecido, ya construido. Ya no era el tabernáculo móvil, sino que ya era un templo amurallado, donde se iba a depositar el Arca de la Alianza, en un lugar llamado el Santo Santorum, que era el lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Este templo, históricamente sabemos, y por las escrituras también, que fue destruido, ¿ya? Este templo fue destruido 600 años antes de Cristo por parte de los babilonios, y del templo quedaron muy pocas rocas, ¿vale? El Arca de la Alianza fue escondida, fue sepultada, fue escondida en un lugar desconocido, y los utensilios como las menorá y las otras cosas de bronce y todo eso fueron llevados a Babilonia cautivos. Después, ese templo fue reconstruido por parte de los israelitas cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, y ese templo que fue reconstruido tuvo ciertas transformaciones a lo largo del tiempo, hasta que en la época de Jesús ya era muy diferente. El templo que reconstruyeron después del cautiverio de Babilonia en la época de Nehemías a la época de Jesús, porque Herodes el Grande participó de unas reconstrucciones de ese templo y le puso muchas más cosas, le adornó atrios, cúpulas de oro, le puso ciertas murallas, lo agrandó, y bueno, y ya cuando llegaron los romanos se hicieron un palacio ahí contiguo a un ala del templo, que es el Palacio de Antonia. Así que el templo como tal ha sufrido muchas cambios, destrucciones, remodelaciones y adecuaciones, pero también el profeta Ezequiel en su libro nos narra la visión de un templo con unas medidas específicas, en la que un ángel va y mide el templo y va con una vara, de la misma forma en que se nos está narrando en Apocalipsis. El templo de Ezequiel como tal no ha sido profetizado las medidas de cómo es el templo idealmente, pero ese templo no ha sido materializado. Ese templo simplemente lo vemos con esas medidas en el libro de Ezequiel, ¿vale? Ahora, entonces, de la misma manera, el apóstol Juan nos va a hablar sobre este mismo templo, más del corte del templo de Ezequiel, pero en este caso para señalar que en el área geográfica de Jerusalén, donde está el templo, va a ocurrir algo en el toque de la séptima trompeta del ángel. Todas las miradas se van a dirigir hacia ese territorio, ¿vale? Entonces estamos hablando que esto es Jerusalén geográfico, esto es Israel geográfico, porque también hay un templo de Jerusalén que se llama la Jerusalén celestial,
en el cielo, celestial, pues el cielo, ¿no? Del cual recuerdan ustedes que en uno de los pasajes del Apocalipsis se nos narra cómo hay un ángel que toma las oraciones de toda la iglesia y las sube como en un incensario hacia el cielo, y esas son las oraciones de todos los santos, todos los que han sido perseguidos por el mundo, que han despotricado de los creyentes, que los han martirizado. Todas esas oraciones no llegan en vano al cielo, sino que para Dios son como el incienso. Y hablábamos que ese es el significado del incienso y muchas cosas pues en capítulos anteriores. Pero yo es para recapitular, porque muchas veces cuando aquí se nos habla de templo, entonces uno piensa, bueno, ¿y a qué templo se refieren? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al de la visión de Ezequiel o al templo de Jerusalén? No, aquí se están refiriendo a un templo en Israel geográfico, ¿vale? En el que viajan muchos en Semana Santa, a ese Israel se refiere. Dice, bueno, recuerden que Dios estaba haciendo, en esta revelación nos está separando el atrio solo podían entrar los gentiles. Al atrio solo podían llegar hasta ese lugar, hasta el atrio. No podían cruzar al lugar santo ni al lugar santísimo. De hecho, en el mismo atrio había un lugar preparado para las mujeres y otro para los hombres. Y existían inscripciones en diferentes idiomas donde advertían que si alguien pasaba de ahí, podía ser apedreado y lapidado por la ley judía, por la ley de los judíos, porque ningún gentil podía cruzar del atrio de los gentiles. Y había una demarcación, que en épocas de Herodes se pusieron 3 demarcaciones en diferentes idiomas para evitar revueltas y confrontaciones que después a los romanos, como todo lo medían en signo dinero, cada revuelta les salía muy costosa. Así que ellos prevenían y ponían sus señales para evitarse un gasto. De hecho, les cuento algo, las crucifixiones eran sumamente costosas. No era que eso llegaba el emperador y decía, venga, vaya, crucifíqueme a este, y así como si fuera algo tan fácil. No, era costosísimo, porque cada crucifixión tenía que ir acompañada de un cronista, de unos gladiadores que iban a propiciar la flagelación de los que iban a ser crucificados, si es que también se les habían enviado azotes. Y todo eso lo tenía que costear el Imperio Romano. Así que ellos no iban crucificando a cada quien, no, ellos intentaban mantener el statu quo y de esa manera no perder dinero. Así que muchas veces tenemos como una visión, pero de los romanos, pero ellos eran supremamente estadistas en todo. Y gracias a esto, por ahí tenemos unos textos, son difíciles de encontrar, pero hay unos fragmentos de la crucifixión y de la flagelación de nuestro Señor por parte de uno de esos cronistas. Entonces esto es maravilloso porque son documentos históricos para aquellos que incluso ahora niegan el Jesús histórico. Ya negar su divinidad pues es como deporte de muchos, pero ahora se está negando la historicidad de la persona de Jesús, es decir, están diciendo Jesús no existió, es un invento para dominar, ¿no? Es un invento de dominación. Entonces, gracias que hemos encontrado esos textos que nos han permitido desmentir esto, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, sigamos entonces. Dice, mandaré a mis 2 testigos para que profeticen durante 1260 días. Estamos hablando de los 3 años y medio. Vestidos de saco. El vestido de saco es la misma expresión que se utilizó para Juan el Bautista, que es encarnar el mensaje. Vestido de saco es que es un mensaje de arrepentimiento y juicio. ¿Recuerdan qué significa la palabra arrepentimiento? ¿O de dónde viene del hebreo? Exacto, que significa volver a casa. La palabra arrepentimiento que nosotros utilizamos metanoia en griego, en realidad la más acertada y original desde el hebreo es volver. ¿Volver a dónde? A los buenos caminos. No es darse golpes de pecho y sufrir en un estado culposo eterno de miserableza interior, sino que es la condición de quien dice
estoy mal, la estoy pasando mal, estas son las consecuencias de mis actos, voy a volver a casa. Dime. Pecado es olvidar. ¿Cómo? Y pecado está relacionado con la palabra olvidar. No. Cuando tú haces el teshuvah o el volver, el arrepentimiento, cuando tú vuelves, es la parábola del hijo pródigo es la que mejor nos ejemplifica eso, porque cuando este hombre estaba comiendo toda la vida, estaba, no sé, y para los judíos, Elías era por antonomasia, o sea, por excelencia, el representante de todos los profetas. Elías era como digámoslo así, el cliché profético, por así decirlo de alguna manera. La forma de Elías representa a los profetas y Moisés representa la legislación. Y recuerden en la transfiguración de Jesús que también se hablaba de unos testigos. ¿Con quiénes pensaban los apóstoles que estaba hablando Jesús antes de su transfiguración? Moisés y Elías. Entonces aquí vamos atando un poco de cabos, ¿cierto? Moisés representa la ley, Elías representa los profetas. Entonces son dos testigos. La ley atestiguaba que Jesús debía venir según la ley, el Mesías debía nacer según la ley y los profetas lo habían anunciado. Por lo tanto, Jesús con la transfiguración estaba cumpliendo algo que la propia ley decía, y era que se necesitaban dos testigos. ¿Y qué mejor testigo tuvo nuestro Señor que Moisés y que Elías en representación de la ley y los profetas para vindicar que Él era el Mesías de Mesías, que Él era el Mesías con mayúscula, el ungido para la tarea que se le había encomendado, que era ser el Salvador de toda la humanidad, haciéndola un solo redil. Entonces, sigamos para ir identificando estos dos personajes misteriosos. Dice, bueno, que quisiera hacerle daño, saldrá fuego de su boca, que devorará a sus enemigos. Todos el que quisiera dañar, ¿fuego de quién sale? Elías. Todo el que quisiera dañarlos morirá. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que la lluvia no caiga los días de su ministerio profético, es decir, los 3 años y medio, y tienen poder sobre las aguas para tornarlas en sangre. ¿Quién? Moisés. Estamos hablando de taumaturgia o milagros o portentos que hacían Elías y Moisés, ¿ok? Movidos por la mano del Señor. Y para herir la tierra con todo género de plagas, cuantas veces quisieren. Versículo 7. Cuando hubieren acabado su testimonio, lo que tienen que decir, un testimonio era lo que entregaba
una persona cuando iba de un lugar a otro como un mensajero, pues cuando terminen su mensaje, a esto se están refiriendo, en la época griega eran los que iban a dar testimonio, era que llevaban un mensaje, entregaban su testimonio y algunos llegaban incluso y morían, porque tenían que correr, eran personas solo especializadas en correr de lugares y lugares para dar un mensaje, eran atletas. Dice, cuando hubiere acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra. Hasta el momento no nos habían hablado de la bestia, ¿vale? Poco a poco vamos a ir descubriendo quiénes son los personajes, quién es la bestia, porque dentro del Apocalipsis ya empiezan a salir diferentes tipos de personajes y es bueno que comencemos a identificarlos. Entonces nos vamos a encontrar con la bestia, con el dragón, con el falso profeta, con el anticristo, con la ramera, ¿cierto? Y ahí vamos un poco entonces a identificar qué representan estos personajes en la época que nos atañe, ¿no? Es asociado con Leviatán, pero es que hay dos. Hay un dragón que es la bestia y hay otro que es el que, según ellos, el que custodia los abismos, que es Leviatán. Pero son diferentes. Dice, le hará la guerra y los vencerá y les quitará la vida. O sea, cuando ellos terminen de dar testimonio, como los apóstoles, su vida va a ser arrebatada. Miren esto tan interesante. Su cuerpo yacerá en la plaza de la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Correcto. Que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué era qué ciudad? Ok, sigamos. Donde su Señor fue crucificado. Los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones verán sus cuerpos durante 3 días y medio y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro. Los moradores de la tierra se alegrarán a causa de ellos y se regocijarán, y mutuamente se mandarán regalos, porque estos dos profetas eran el tormento de los moradores de la tierra. Después de 3 días y medio, un espíritu de vida que procede de Dios entró en ellos. Eso es a la manera de Ezequiel, de los huesos secos. Esta profecía está muy enlazada con Daniel y con Ezequiel. Daniel y Ezequiel son la clave para interpretar los dos testigos y lo que va a ocurrir acá. Pero ya vamos a ir a ello, no nos vamos a quedar como abuelo de pájaro. Dios entró en ellos y los hizo levantarse sobre sus pies, y un temor grande se apoderó de quienes lo contemplaban. Oí una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Subieron al cielo en una nube y vieronlos subir sus enemigos. En aquella hora se produjo un gran terremoto y vino al suelo la 10ª parte de la ciudad. O sea, hubo un terremoto y todo cayó. Y perecieron en el terremoto hasta 7,000 seres humanos, y los restantes quedaron llenos de espanto y dieron gloria a Dios del cielo. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Miren, algo similar ya había ocurrido en Jerusalén. Miren algo. Entonces, esta profecía nos está hablando de cosas que pasaron con anterioridad. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Ojo, que no quiero aquí parecer confuso. La profecía, antes de explicar lo que voy aquí a poner en contexto, la profecía no solamente tiene alcances para profetizar aquello que ha de ocurrir. La profecía te toma desde hechos ya ocurridos, cosas que están ocurriendo en la actualidad y aún cosas por venir. La profecía trasciende la linealidad del tiempo. La profecía es capaz de tomar a manera de caleidoscopio un hecho
que ya ocurrió, proyectarlo a otro hecho que está ocurriendo y aún anunciar otro hecho que no ha ocurrido. ¿Qué pasó o cómo se manifiesta esta, digámoslo así, atemporalidad de la profecía? Resulta que 300 años antes de Cristo, un hombre llamado Antíoco Epífanes, que era uno de los lugartenientes que habían sobrevivido de Alejandro Magno, ellos sitiaron a Jerusalén y lograron introducir una estatua que le llamaban la abominación desoladora, que leemos en el libro de Daniel, en el propio lugar, en el Santo Santorum, ¿cierto? Y después de esto, Jerusalén fue completamente sitiado por parte de los griegos, hasta que se produjo lo que conocemos como la batalla de los martillos, la batalla de los macabeos, y fue ahí donde la familia de Herodes se quedó con el poder, y por eso los Herodes, no siendo judíos, terminaron quedándose con el poder, porque ellos fueron parte de esas familias o esa dinastía guerrera victoriosa. Entonces esta profecía nos está tocando cosas que ya ocurrieron, pero esas cosas que ya ocurrieron iban a seguir ocurriendo de otra forma. ¿Cuándo volvió a ocurrir algo similar con el templo de Jerusalén? En el año 70 después de Cristo, Tito, que era el jefe militar en la época de nuestro Señor, del César, después toma el reinado y bajo su reinado él manda para aplacar una revuelta de los celotes en Jerusalén, la destrucción de Jerusalén en el año 69-70. Y Juan nos está escribiendo a nosotros ya entre el año 96 y 98, después del año 70. Así que Juan está recogiendo en esta profecía como un eco del pasado, como una reverberación del pasado, lo que ocurrió 300 años antes de Cristo, más lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, y aún lo que nos está narrando que va a acontecer en el futuro. Es decir, parece que este lugar, Jerusalén, tiene como cierto aire especial, casi como si los judíos o el mundo judío, lo que pasa en Israel, es un cronómetro profético. Nosotros podemos ver el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, como si fuese una brújula para nosotros ir identificando en qué tiempo estamos. El pueblo de Israel sigue siendo muy útil en el sentido en que marca como un reloj a través de la ciudad de Jerusalén los tiempos bíblicos. ¿Vale? Entonces miren cómo una profecía puede alcanzar. Y ahora nos está hablando de una Jerusalén que toma elementos de los griegos, de la destrucción por parte de Tito en el año 70 y aún mostrando cosas que van a acontecer. ¿Vale? Bien, entonces vamos a ver aquí, y aquí quiero que participemos un poco, ¿cierto? Porque acabamos de leer un texto, voy a sintetizar, donde se nos dice que Jerusalén va a ser sitiada, ¿cierto? Por 3 años y medio, y en medio de esta revuelta de 3 años y medio va a haber una separación. Dios va a separar los que son y los que no son. Y mientras está ocurriendo esa separación de los que están sellados y los que no están sellados, Dios va a enviar 2 testigos a la tierra. Y los va a enviar con poder, el mismo poder de la ley. ¿Qué poder tenía Moisés? El poder de la palabra de Dios. ¿Qué poder tenía Elías? El poder no solo de la palabra de Dios, sino también de la taumaturgia, o sea, la razón y el poder de Dios ¿vale? Como los 2 testigos que representan tener la autoridad de Dios. Cuando tú tienes a Moisés y a Elías de tu lado, ¿qué te está queriendo decir el texto? Que tienes toda la autoridad de Dios. Tienes la autoridad por la ley y tienes la autoridad por su espíritu y por la fuerza de él. Entonces,
vienen estos dos personajes, dicen que van a hacer cosas espectaculares, dicen que van a revivir y que no van a poder morir y que los van a atacar y que solo después de que entreguen su mensaje van a ser como aparentemente derrotados y todo el mundo va a corear victoriosos que los han derrotado. Entonces, frente a este texto, que no les miento, es un texto de difícil interpretación, es un texto tan fácil de interpretar, han surgido diferentes movimientos de interpretación. Algunos ven en estos dos testigos, de hecho me ocurrió la primera vez que leí el Apocalipsis completamente desprevenido, e inmediatamente yo vi acá a Enoc y a Elías. ¿Por qué Enoc y Elías? Alguien que me diga por qué. Fue arrebatado. De la Biblia, o que no, lo que están diciendo está bien, y ya te voy a decir por qué también ha sido interpretado que es Moisés. Miren, dentro de las escrituras hay dos personas que no probaron la muerte, que nos dicen tácitamente las escrituras. Alejemos de lado la tradición y textos apócrifos. Hay dos personajes que explícitamente nos narra la Biblia, no la tradición y textos apócrifos, aclaro, que no probaron o degustaron la muerte. Uno de ellos es Enoc. Nosotros leemos en Génesis que Dios caminó con Enoc, Enoc caminó con Dios, le llamaba su amigo y que fue arrebatado. Es decir, no probó la muerte. Su cuerpo no probó la corrupción. Y vemos en el texto de Reyes, en el libro de Reyes, cómo Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, y tenemos todo el texto entre Elías y Eliseo, cuando él le dice: si yo te viere con el manto, entonces si tú me vieres partir y eres capaz de estar ahí, y yo te entregaré mi manto. Y el manto, él sabía que si él tenía el manto de Elías, iba a hacer milagros por doquier. Y efectivamente él lo parte y toma el manto y hace más milagros que el mismo profeta Elías. Entonces, cierto sector de la tradición, algunos padres de la iglesia, han visto en estas dos figuras de Elías y Enoc, en este texto, que van a volver en carne, que Dios los va a enviar a la tierra en carne y que van a predicar en Jerusalén el evangelio con los milagros con los que ellos predicaban en la antigüedad, que van a ser asesinados literalmente por la bestia. Y aquí entendamos la bestia como un concepto. La bestia acá no representa una persona que da órdenes. La bestia es todo un sistema de pensamiento. La bestia es un sistema de pensamiento, de creencia, con la que la mayoría va a comulgar. Y ese sistema de ideas, de pensamientos, es contrario, va en contravía de la fe, del teísmo, de Dios, de la moral, de los principios. Es completamente en contra de Dios, pero que va a abarcar la mayor parte de la humanidad. Porque mire que apenas estamos en un intervalo entre la sexta y la séptima trompeta. Estamos como en un stand-by. Recuerden que el apóstol Juan se come un librito, y esto que él se come en este librito, proféticamente hablando, es lo que estamos viendo antes del toque de la séptima trompeta, que es la resurrección, ¿cierto? Eso es como un intervalo que Dios va a actuar. Nos está mostrando en este intervalo qué va Dios a hacer con la iglesia. Este intervalo es para la iglesia. Este texto que estamos leyendo es un refrigerio para la iglesia. Esto cualquier persona lo lee y no lo va a entender. Este texto es para decirnos a nosotros cómo prepararnos o cómo estar atentos en este tiempo. Las otras calamidades de igual manera nos van a servir para estar atentos, pero especialmente este texto que está en este librito es: mire, iglesia, este es su papel, esto es lo que va a acontecer con usted en esos tiempos. Va a haber una doctrina común a todos, un pensamiento que a través de los medios de comunicación, de la enseñanza, de los colegios, de las redes sociales, porque miren que más fácil, ahora como nunca he visto que es más fácil que todas las personas piensen de una misma forma.
Si algo he aprendido yo en estos últimos 3 años de mi vida, es que yo pensaba que la gente era capaz de rebelarse muy fácil, pero es muy fácil de manipular las personas. Saque los medios de comunicación repitiendo lo mismo durante 3 semanas y las personas van a estar repitiendo lo mismo. Saque 3 cantantes de reggaetón, 5 personas de Hollywood haciendo sketch de cosas y repitiendo lo mismo y todos vamos a estar repitiendo la misma cosa. O sea, es muy fácil ahora con la tecnología de comunicación que todos tengamos un pensamiento tipo colmena o común. Un pensamiento colmena. La bestia representa una suerte de pensamiento colmena unificado, en el que estemos tan adoctrinados o estén tan adoctrinados quienes escuchen el mensaje de la bestia, que comiencen a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y vean al creyente, al que dice, no, nosotros no venimos del chango, nosotros venimos de Dios. Y, no, sepárenlo. O no, yo no quiero participar de esas cosas. Inmediatamente, no, vamos a llevarlo a un lugar para que rectifique su manera de pensar. En Canadá ya existe. En Canadá existen lugares en los que si tú no tienes una visión progresista de la realidad, te llevan a centros de reeducación. Y si tú no vas a ese centro de reeducación, pagas multa. Ya existe en Canadá, esto no es una cosa de realidades o novelas distópicas. Esto es una cosa que está ocurriendo. Que si tú comienzas a pensar diferente al resto del ganado, entonces eres señalado y apartado y vas a perder ciertos privilegios. Entonces miren que la bestia va a tener mucho poder. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar supremamente afincados en la revelación para que cuando escuchemos algo que va en contravía de la revelación que Dios nos ha dado, poder levantar voz, ¿no? Y esto es lo que van a hacer los 2 testigos y por eso es que van a ser asesinados, por eso es que van a ser apartados. Entonces algunos piensan que listo, van a venir en carne Enoc y Elías y van a ser asesinados. Pero por otro lado, cuando vayamos leyendo más adelante una pequeña narración que se nos hace de una mujer que parte y huye a Egipto, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a ir comprendiendo que, ojo, que estos 2 testigos no necesariamente representan a estos 2 profetas muertos, sino que representa a la iglesia, como a 2 alas de la iglesia. Y posiblemente, según algunos autores, pueden ser el mundo judío ya convertido, ya descubriendo quién es el Mesías, quién es Jesús, y la iglesia, trabajando en mutua unión, la iglesia combatiendo a la bestia. Y una iglesia llena del Espíritu Santo con una renovación del Pentecostés, haciendo los mismos prodigios de Elías y teniendo la capacidad para proferir razón con su boca, como lo hacía Moisés, y pudiendo establecer la palabra de Dios. Así que muchos autores... Entonces, a Elías corresponderían los gentiles y a Moisés los judíos, pues las 2 alas o no necesariamente. No necesariamente. Algunos dicen que Moisés, puede ser Moisés o Enoc o Elías. Los que dicen Moisés, ¿por qué? Porque hay un texto apócrifo. No, pero aquí cuando nos dicen es que uno hace tal cosa o los 2 hacen de todo. Pero igual Dios puede ponernos a hacer a cualquier creyente, cualquier cosa. En este caso Moisés serían, si lo quieres ver de esa manera, se ha asociado que Moisés representa al mundo judaico, pero que ya reconoce al Mesías y el espíritu de Elías representaría el poder que Dios tiene por medio del Espíritu Santo de la iglesia. Entonces, a ciencia cierta, yo estoy dando el abanico de interpretaciones, ¿no? Para que podamos tener una postura, pero poco a poco vamos a ir llegando. Pero no desechemos el tema de la iglesia, porque la iglesia va a ser llena de poder. En este tiempo, cuando la bestia más esté apretando del cuello, Dios más va a comenzar a derramar dones de su espíritu a la iglesia. Dice,
quiero que alguien me lea en alguno de sus textos Zacarías 4 del 11 al 14, para que entendamos la imagen de los dos olivos y de los candeleros. Porque recuerden que estos dos testigos, ¿quiénes nos dicen que son? Estos son los dos olivos y son los candeleros que están delante de la presencia de Dios. ¿Okay? Recuerden que Israel, ¿cuál era la imagen para definir a Israel? Era un olivo. En el templo, en la muralla de Salomón, en el templo de Salomón, en el de Herodes también, había un olivo dibujado. Zacarías 4 del 11 al 14. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Ajá. Y también le pregunté, ¿qué significan estas dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro, con los que fluye el aceite dorado? El ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Y yo tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó, estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Ok, estos son los ungidos. Vuelve y repite esa palabra que con esto tenemos interpretación. Esto es fundamental, porque miren que esta profecía, todas las profecías están unidas. El Apocalipsis está unido a Daniel, está unido a Zacarías, está unido a Ezequiel, y todas van formando también. También, que sale lo de la conversión de los judíos, masiva, ¿cierto? Y la carta a los romanos. Bueno, ¿me puedes leer ese último fragmento, por favor? El último. Uh-huh. Así que el ángel me explicó, estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor en toda la tierra, ¿cierto? Entonces, pues, también nos puede estar mostrando los intereses espirituales de la iglesia y el poder que tiene la iglesia. La iglesia ha sido ungida por el Espíritu Santo. Pablo, pero entonces no significaría que va a haber una muerte masiva de la iglesia. Sí, va a haber una persecución y van a haber descensos, van a haber bajas en las filas. Muy 7.000. En las filas. Va a haber persecución, pero va a haber resurrección. Pero ojo, frente a esto no hay una interpretación clara, porque el texto tiene una oscuridad para nosotros, a menos que Dios la ilumine, porque también tiene que ver con el mensaje, ¿cierto? Entonces, nuestro mensaje puede que se empiece a ahogar, pero después, a través de los milagros, los portentos o algo que el Señor va a hacer y va a manifestar, la gente se va a arrepentir. Todavía hay tiempo de arrepentimiento hasta el momento. Es que esto debería generar un arrepentimiento. Claro, todo esto es para llamar al arrepentimiento. Por eso este mensaje es esperanzador. Y miren que Dios los va a proteger, o sea que va a ser tremendo. Pablo, esos 3 días y medio. Son 3 años. 3 años y medio. No, cuando lo resucita. El Espíritu de vida. Qué buen apunte. Tiene que ver. Tiene que ver. Te voy a explicar qué tiene que ver. Y qué bueno que me haces la aclaración, porque como pasé ya al otro versículo, entonces iba a olvidar ese detalle. Esta es simplemente un reflejo de la gloria de Dios, o sea, la persecución de Dios y lo rápido que Dios resucita. Es decir, que el dolor va a ser muy corto. O sea, el sufrimiento va a ser acortado, pero el sufrimiento de todos los que estén en contra de Dios va a ser aumentado. Pero la misericordia con los santos va a ser mucho mayor. Es como un tema de proporción entre misericordia y justicia. Bien. O benevolencia de Dios y justicia en cuanto a castigo. Bien. Ahora sí se viene. Entonces vamos al versículo 14. Entonces ya terminó lo del librito. En el librito habían 2 testigos que llegan a Jerusalén a profetizar, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí la pregunta es, si entendemos esto como 2 personajes proféticos que van a aparecer de pronto en el escenario público vestidos como profetas de la antigüedad y empiezan a predicar, eso sería muy extraño, ¿cierto?
pero podría ser, ¿cierto? Y de pronto, ante todas las cadenas de comunicación, hay dos cuerpos ahí que los están iluminando y les están viendo 24 horas ahí con cámaras y de pronto se levantan de la muerte. Sería algo muy extraño. Ya. Pero podría pasar, podría ser, ¿cierto? Podría ser esa la interpretación. Pero si se refiere a la iglesia, quiere decir que va a haber un resurgimiento de la iglesia muy grande y que la iglesia va a predicar con poder y que de alguna manera Jerusalén va a ser escenario donde los judíos comiencen a tener una conversión en masa. Y esto nos esté mostrando junto a los 144,000 sellados, 12 por 12, o sea, iglesia más judíos, empiecen ya a formar una coalición para definitivamente ser todos los sellados del pueblo de Dios. Y que Israel sea ese escenario donde ellos van a despertar, o sea, el mundo judío, donde ellos van a despertar. Dice, versículo 14, termina ya ese intermedio. El segundo ay ha pasado. Recuerden que hay 3 ayes. El segundo ha pasado. He aquí que llega el tercer ay. El séptimo ángel tocó la trompeta y oyéronse en el cielo grandes voces. Recuerden que en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses se nos habla de al toque de la séptima trompeta. Y el apóstol Pablo escribió la carta a los de Tesalónica mucho antes de que fuese escrito el Apocalipsis. Así que los apóstoles ya tenían una revelación de que iba a haber un toque celestial de 7 trompetas, de 7 momentos celestiales en los que todo esto, que es la historia de la salvación, se iba a desenvolver. Entonces, el toque de la séptima trompeta va a ser como el final de toda esta escena. Lo que ocurre es que entre todo este toque se nos va a narrar una cantidad de hechos que vamos a ver a continuación, pero es el mismo del cual se refiere el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses cuando dice, al toque de la séptima trompeta, cuando toque con la trompeta del arcángel, ¿cierto? Resucitarán primero aquellos que fallecieron o que durmieron en el Señor y después los que estamos vivos. O sea, pensaba el apóstol que le iba a tocar en su momento de vida la resurrección de los muertos. El séptimo ángel tocó la trompeta y oyéronse en el cielo grandes voces que decían, ya llegó el reino de nuestro Dios y de su Cristo sobre el mundo, y remará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, dámoste gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, porque has cobrado tu gran poder y entrado en posesión de tu reino. Como dato especial, hasta este momento del toque de la séptima trompeta, el Padre Nuestro ya no tendrá sentido acá. Sí, señora. El Padre Nuestro aquí ya no tiene por qué decirse. Me explico por qué. Cuando uno en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, es porque aquí no se hace la voluntad de Dios. Pero cuando Él dice, y has entrado en la posesión de tu reino, significa que de ahora en adelante todo lo que Él diga en ese momento se va a cumplir. Así que uno le tiene que decir, Señor, hágase tu voluntad, porque Él ya va a estar acá con nosotros haciendo su voluntad. No quería confundir con eso que dije, simplemente se me ocurrió. Las naciones se habían enfurecido, pero llegó tu ira y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Miren qué bonito, a los pequeños y a los grandes. Y destruir a los que destruían la tierra. Ahora nos venden
los que supuestamente quieren cuidar la tierra, que los otros son los malos, ¿no? Se abrió el templo de Dios que está en el cielo, no el de la tierra, ojo. Miren que el de la tierra, lo que pasó en la tierra fue el escenario de los dos testigos. Aquí nos están hablando del templo del cielo. Es diferente. Y dejóse ver el arca del testamento en su templo. Y hubo relámpagos y voces y rayos y un temblor y granizo fuerte. Expresiones pues como cosmológicas, cósmicas, de carácter ambiental que siempre acompañan como las teofanías o las manifestaciones de Dios. Vamos al capítulo 12. Pablo, pero Sí. es que acá nos habla como de un Dios vengador, iracundo, y es precisamente lo que sabemos que él no es. Él es capaz de mantener el mundo, pero como que lo irá, se venganza. La que nos están diciendo es eso. Ok, mira. Por lo menos así Está bien. Es lo que cuando uno encuentra el texto y por la manera en que fue escrito, uno ve eso. Es como un rey bravo que llega aquí a volar cabezas. Pero para poder entender la naturaleza de Dios o sus atributos, tenemos que entender el pueblo que Dios utilizó para expresar su voz, que fue un pueblo agrícola, sencillo, arcaico, por así decirlo. Él no escogió ni a los asirios, ni a los hititas, ni a los babilonios, ni a los egipcios, que tenían eruditos entre sus filas, sino que tomó un pueblo pastoril, con un lenguaje muy arcaico, muy sencillo, que no tiene en su versión más arcaica o más primitiva, el hebreo no tenía muchos adjetivos para todo. Y por eso algunos textos, como por ejemplo cuando leemos en Génesis que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, uno dice, pero a mí me han enseñado toda la vida que uno se arrepiente de lo malo o de lo que le quedó mal hecho. Borrón y cuenta nueva, esto me quedó mal, este dibujo que estoy haciendo, borrador, me arrepentí y hago otra cosa más bonita. Pero tiene que ver mucho, si los griegos hubieran escrito la Biblia, seguramente hubieran dado una cantidad de adjetivaciones para cada situación, pero fue escrita por pastores en su idioma. Y la palabra con la que nosotros podemos ver en algunas Biblias de traducción actual o de un lenguaje actual dirían, a Dios le pesó en su corazón. Porque Dios dice adelante que Dios no es hombre para arrepentirse. Entonces uno dice, ¿cómo así? Más adelante de Génesis uno ve que Dios dice que Él no es hombre para arrepentirse y en Génesis dice que le arrepintió de haber creado al hombre. Entonces ahí es donde empezamos a entrar en las limitaciones del lenguaje. Pero en toda la revelación nosotros vamos entendiendo ciertos atributos de Dios expresados en ese lenguaje arcaico. Pero yo creo que es mejor que haya sido arcaico a que haya utilizado el griego, porque ahí sí con el arcaico nos complicamos. Ahora imagínate con el griego. Entendemos por justicia de Dios su presencia y su santidad. La justicia de Dios se desprende de su santidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la santidad de Dios, cuando entra en conflicto o en choque con el pecado, produce algo que nosotros llamamos justicia o ira de Dios. Entonces, cuando yo entiendo la ira de Dios antropomorfizada, es decir, como desde el punto de vista de un ser humano, como un hombrecito, yo me enojo porque este me miró feo, entonces Dios, si yo lo miro feo, se enoja. Entonces yo le atribuyo cualidades humanas a Dios. No, Dios no se enoja como humanos. Dios es santo y cuando su santidad, que es su esencia, su naturaleza, se unta, tiene interferencia con el pecado, como el agua y el aceite, no se pueden tocar. Y cuando, por la fuerza de su voluntad, se unen, lo que no es santo termina fulminado, termina quemado, termina mal.
¿Y qué es lo que está pasando acá cuando tú dices que parece como un Dios vengativo? Él dice, ven, está viniendo el reino de Dios. Miren que desde que empezamos Apocalipsis, Juan está viendo en el cielo un cortejo celestial que está comenzando a descender del cielo y que en la medida en que los ángeles van tocando trompetas, el cielo se va acercando a la tierra, el cielo se va acercando a la tierra. Y en la medida que se va acercando, Dios le da oportunidad a las personas que se arrepientan, que se vuelvan, para que su presencia santa no los fulmine. Pero que la bestia, por otro lado, lo que quiere hacer es que las personas permanezcan en pecado, que oscurezcan su visión, para que cuando llegue Dios, deleitarse en ese sufrimiento humano, ¿ya? Entonces esa es la lucha entre la bestia y Dios. La bestia intentando procurar que las personas no reciban la naturaleza de Dios, y Dios enviando personas que son crucificadas, que son asesinadas, que son apedreadas, que se burlan y se mofan de ellos, de nosotros todo el tiempo, y nos da más misericordia a nosotros de los que se burlan, de los que pegan y todo eso, y por qué se van a perder, y no de todo lo que vienen haciendo con la iglesia, ¿cierto? Pero dice que en el momento, mira que aquí ya el cielo y la tierra están a punto de encontrarse en este momento, y en el toque de la séptima trompeta, cuando se encuentren los que no estén aptos en su naturaleza, van a chocar con la naturaleza santa de Dios. Lo que pasa es que un judío no te lo va a explicar de esa manera. Un judío va a necesitar, en su lenguaje arcaico, va a necesitar de asociaciones de reyes, de Dios es un rey, Dios es esto, pero Dios es más que un rey. Porque un rey es un título humano. Dios es el creador del universo. Vale. Pero si ves que cuando uno ve, no le atribuye a Dios, no lo humaniza tanto, uno entiende que hay una naturaleza a la que uno se tiene que acoplar. La muerte de Cristo y su resurrección solo tuvo un propósito: devolvernos la semilla de la naturaleza de Dios, para que nuestras naturalezas fueran compatibles. Jesús, ¿qué hizo por ti? Jesús murió por amor, sí, pero hizo algo. Murió por amor, pero te dio algo. Morir por amor es el acto, pero la materia que te dio, ese acto produjo algo. ¿Qué produjo? Que te dio una naturaleza compatible con la de Dios, para que cuando venga su reino, tú digas, esta es mi casa. Por eso hiciste Teshuvah, volviste a casa del Padre. Esa es la realidad de ser creyente, de ser iglesia. Es que tengo la naturaleza compatible con la de Dios. Y aquellos que no tengan naturaleza compatible con la de Dios, es como si tú te inyectaras, si eres RH factor negativo, tú te inyectas un O positivo y en poquito tiempo ya te vas a estar muriendo, porque es incompatible a esa naturaleza. Y como cielo y tierra se van a encontrar y van a cambiar aquellas naturalezas incompatibles, una va a prevalecer sobre la otra. Vale, dime, Hernán. Cuando decías que los judíos van a necesitar como otro referente para este tema de la conversión, y ahorita antes de lo de la séptima trompeta dijiste que iba a haber una conversión masiva de judíos, y pues, o sea, es que me estaba rondando en la cabeza esto, y es que si los dos testigos, la iglesia hace las veces de los dos testigos, ¿cierto? Esa representación de esos 3 días de muerte y después resurrección, la iglesia es el cuerpo de Cristo, hace como la tipología de una segunda resurrección de Cristo. Entonces, cuando los judíos vean la iglesia resucitando, pues quizás van a pensar, es que en ellos yace el poder de Cristo, aquel que crucificamos y que estuvo muerto 3 días y después se levantó. Pues. Es una buena interpretación de aquello. Es una forma en la que se podría materializar esto. Pero los judíos, mira incluso que dice que está escrito que los judíos sentirán incluso celos de los gentiles. ¿Y por qué sentirán celos? Viendo esos milagros y esas cosas. Pero ¿cómo así nosotros que hemos guardado todo, que hacemos esto, y estos tipos todos relajados, vestidos normal, caminando como si nada, y hacen los milagros que hacían los profetas del Antiguo Testamento? ¿Pero por qué? Y esos celos les van a provocar querer ser iguales.
Y ahí van a entender, ¿quieres saber por qué yo hago estos milagros y por qué pasa esto a través de mí? Venga, le cuento. Y cuando usted le cuente, le va a decir, es por Jesús, es el Mesías que ustedes crucificaron. Y ahí es donde va a haber esa conversión. Y se está dando ya. Y ya esa conversión empezó. Eso ya comenzó. Pero hasta que no veamos esa conversión en Jerusalén, que es el escenario que nos está dibujando Apocalipsis, entonces todavía no es el tiempo. Hay acercamientos, pero en Jerusalén como tal se va a manifestar como reloj que aquí hay algo. Hasta el momento solo nos han hablado de la bestia, ¿cierto? La bestia la vamos entendiendo no como un demonio invisible que está atacando, sino como un pensamiento unificado, ¿vale? Cuando dice que Jerusalén era como Egipto y Sodoma, se refiere a que era pecaminosa en el momento en el que... Correcto. No van a estar tan perdidos en el momento en el que va a estar... Correcto. Y de hecho, si tú ves, hay cosas que están pasando en Israel en estos momentos y ellos acunan ciertas cosas muy tristes. Y pueden investigar Israel de qué se abandera en estos momentos y da un poco de tristeza. Para no entrar en muchos detalles. Sigamos. Juan vuelve, dice, el ángel tocó la trompeta, pero vuelve y va al librito. Es que esto es un poco complejo. Ella aclara porque de pronto la pregunta no es... No responde. Hay una parte de la Biblia que dice que son 144.000, sí. Entonces, pues que les está dando tiempo a los que se van a arrepentir. ¿Esos que se van a arrepentir están incluidos en esa cifra o esa cifra se modifica? No, pues la pregunta es muy buena. Mira, los 144.000 es un número representativo de multitud. Ojo, porque hay ciertas doctrinas o ciertas denominaciones como los testigos de Jehová, que dicen que tácitamente y literalmente son 144.000 las personas que se van a salvar. O sea, ellos hacen todo en su vida para ser uno de esos 144.000. Exactamente. 144.000 y yo. Pero ojo, los 144.000 es un número cuando los judíos utilizan la cifra 1000, están hablando de multitud. Y es muy curioso porque está multiplicando 12, porque antes de describirnos quiénes son los 144.000 sellados del Cordero, nos dice que son 12 de la tribu de Neftalí, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, ya refiriéndose al mundo judío. Pero ojo, porque quedan otros 12.000. ¿Quiénes son los otros 12.000? La iglesia. Entonces, son los 12.000 representan el mundo judío que se ha de convertir y los otros 12.000 es la iglesia, que unidos representarán los 144.000. La iglesia verdadera, los judíos que empiezan a creer en el Mesías, más la iglesia. En este espacio, y ahí es donde viene tu pregunta, esos 144.000 ya han sido sellados. Aquí, en este tiempo, todavía va a haber espacio para que en medio de la predicación de estos dos profetas, sean personas, profetas en carne y hueso, o sea, una representación de la iglesia predicando llena del poder del Espíritu Santo, en ese tiempo de predicación uno predica para que se arrepientan. O sea que siempre y cuando haya predicación va a haber posibilidad de arrepentimiento, porque uno no le va a predicar al que está condenado, uno le predica al que tiene potencial de salvación. O sea que los que se van a morir ya están fritos. Sí. Sí. O sea, hay tiempo, siempre hay tiempo, hasta que el ángel termine de tocar la trompeta. Cuando el ángel termine de tocar la trompeta, ¿alguien habla? Cuando se unan cielo y tierra y ya no hay nada que hacer. Bien. Voy a dejar este pasaje aquí simplemente enunciado. Se me hizo muy cortico. Es precioso.
Apocalipsis capítulo 12. Este texto es precioso. Vamos a seguir hablando de los dos testigos, de la bestia. Esto se torna cada vez más interesante. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies. Empiecen a ver representaciones donde ustedes hayan visto dibujos o marcos, o de pronto la Virgen de Guadalupe, como las representaciones de la Virgen María. Uno empieza a ver. Una constelación que hace pues como algo en el cielo, unas estrellas que cuando pasa el sol y la constelación de vida. Ya vamos para allá. Bueno, en la próxima vamos para allá, porque no es solo la única interpretación. Hay una interpretación que viene desde los padres de la iglesia, hay una interpretación mariológica y hay una interpretación mixta. Vamos, entonces vamos a ir a todas. Vamos a ir a todas. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en sol, con la luna debajo de sus pies. Y vamos a ver por qué se puede aplicar a unas y a otras no. Porque si uno adopta una posición, tiene que ser coherente en que todo encaje, ¿cierto? Y si hay cosas que no encajan, hay que tener cuidado, porque hasta ahí se nos empiezan a presentar problemas. Porque hay gente que se ha fanatizado con este texto, se ha fanatizado, y hay que tener mucho cuidado porque la iglesia no ha tomado una postura sobre este texto, sino que remite a lo que dicen los padres de la iglesia. Ojo con eso. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en sol con la luna abajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir. No, yo voy a dejar aquí porque voy a dejar esto. Vamos entonces, vamos a orar, Señor, gracias te damos por tu amor, por tu perfección. Dios, ábranos el entendimiento para que comprendamos, Señor, sobre estos dos testigos. Sabemos que tu iglesia es testigo de quién eres tú, Señor Jesús. Y como iglesia necesitamos el poder del testimonio, Señor, pero amparado en las obras que tú hacías. Y aunque has dicho, ¿qué haremos si guardamos tu nombre y tu palabra? Padre, ayúdanos a dar testimonio, no a esperarlo de otros, sino a ser nosotros los testigos. Hemos expresado aquí, Señor, un sentir de tu iglesia en diferentes formas. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ser uno en este tiempo. Tanto tu pueblo que no cree en ti, Señor, pero que tú has dicho y has profetizado sobre ellos que volverán al rebaño y nos encontraremos juntos, tanto judíos como iglesia, como aquellos que están flojos, Señor, en la fe. Y que eso nos sirva, Señor, también para orar por Jerusalén, por tu ciudad en la tierra, estar atentos de lo que allí ocurra, para que no seamos creyentes desprevenidos y podamos interpretar las señales correctamente, Señor. Señor, si hay alguien con dolencias, con problemas, Señor, y ha venido cargado, hoy, oramos, Señor, por cada necesidad, si es física, si son dolores musculares en la espalda, dolores de cabeza, problemas en la cintura, problemas de colon irritable, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu gracia y tu sanidad les sea suficientes ahora, Señor, en virtud de tu santo nombre, Jesucristo de Nazaret, y bajo el poder de tu Espíritu Santo. Amén y buenas noches.